Bienvenido a los 10 días de oración. Aquí en su programa Un Día Más. Les dejamos con el pastor Leoncio Mujisaca. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Tema día 3. Pies descalzos. Tema día 3. Pies descalzos. Bueno, ya estamos de regreso. Queremos darle gracias a Dios por todo este proceso en el que estos días van a ser realmente impresionantes cuando el Espíritu Santo dirige nuestra vida. Amigos, ustedes que están en el Facebook, también les decimos bienvenidos. A nuestros amigos radioyentes, decirles, hoy nos toca hablar un tema interesante. Recuerda que el aceite servía para ungir a los sacerdotes, a los reyes, y luego hablamos que el Espíritu Santo tomó posesión de los discípulos en el día del Pentecostés, de que el aceite representa o simboliza también al Espíritu Santo. Ahora decimos, el Espíritu Santo pudo ayudar a los sacerdotes, el Espíritu Santo pudo ayudar a sus hijos a tener una vida santa. Vemos que la mitra que Dios envía a poner, quitarle, dice, las vestiduras. Necesitamos, de alguna manera, ante la presencia de Dios, alcanzar el perdón de nuestros pecados. Moisés había sido invitado por Dios. Había sido llamado para cumplir una misión. Pero ¿de qué modo lo estaba haciendo? Moisés estaba pastando las ovejas. Mientras él pastaba, una zarza ardiente lo impresionó. Cuando esa zarza lo impresionó, él se fue y se acercó. A medida que él se iba acercando, oyó una voz decir, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 3, el versículo 5. Si los sacerdotes tenían que presentar una ofrenda de sacrificio para estar ante la presencia de Dios, si Josué como sumo sacerdote para estar con el vestido real, tenía que alcanzar el perdón de sus pecados, para estar Moisés ante la presencia de Dios, aunque el lugar era un lugar inadecuado, ¿qué hizo la diferencia? La presencia de nuestro Dios. El lugar donde está Dios es santo. Y a Moisés le dijo, Moisés, quita tu calzado. Y esta mañana vamos a recorrer juntos a través de la palabra. ¿Qué implica esto? Vamos a inclinar nuestros rostros para que Dios nos acompañe y juntos veamos la instrucción de Dios. Los invito a orar. Te damos gracias, nuestro Dios, porque a través de tu palabra podemos encontrar la dirección en nuestra vida. Vamos a ver hoy este tema tan interesante de que Moisés estuvo tan cerca de ti y Dios le impresionó con aquella zarza. Hablaremos acerca de la santidad del lugar donde Dios mora, donde Dios está. Y nosotros te pedimos que nos ayudes a entender mejor las lecciones para nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Dice este canto: oh Salvador, a ti me rindo. Era un privilegio acercarse Moisés ante la presencia de Dios. Él estaba en un lugar muy especial. ¿Qué hacía la diferencia de este lugar? La palabra de Dios dice que estaba en el monte de Dios pastando las ovejas de su suegro Jetro. Y estaba la zarza ardiente. El lugar es santo porque la presencia de Dios le hace santo. El santuario, ¿qué tan relevante era por sí mismo? Nada. Es Dios quien hacía que ese lugar sea santo. De modo que el monte donde estaba Moisés, donde transitaban muchos animales, estaba la zarza, porque ésta hacía la diferencia. Es probable también que Moisés, al estar en ese lugar, tuvo que contemplar aquella zarza. Y cuando recibe este mensaje, el lugar donde tú estás, santo es. Qué impresionante, ¿verdad? El lugar donde tú estás, santo es. ¿Cuán reverente tendría que ser Moisés? Tuvo que él postrarse con humildad, tuvo que acercarse con reverencia. Esto caracterizaba el comportamiento de un hombre de Dios. También debe de caracterizar a todo cristiano la reverencia y la actitud cuando estamos en la casa de Dios. El llamado de Dios es acercarnos con confianza. La invitación que le hizo a Moisés, nuestro Señor: Moisés, ven. ¿De qué modo puede impresionarte Dios a ti? ¿De qué modo el Señor ha hecho los cambios en tu vida? Evidentemente, cuando tú te acercaste al santuario de Dios, allí te postraste y exclamaste a Dios que era imposible salir de un pecado. Pero allí la presencia de Dios en el templo donde tú estabas, el Señor perdonó tus pecados. Quitó todo pecado de ti. Y tú comprendiste ahora que el llamado es algo tan especial. El llamado de Jesús es acercarnos con confianza, pero no podemos presumir que estamos al nivel de Él.
Algunas veces hemos tratado de entusiasmar a nuestros jóvenes o a la iglesia haciendo ciertos cuadros comparativos. Dios es santo y no podemos poner al nivel nuestro a ese Dios todopoderoso. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como que estuviesen en su propia casa. Esto es una actitud de irreverencia. Si Moisés nos ilustra que el monte era un monte común para él, pero la diferencia era que Jesús estaba allí. Es probable también que Dios, al hacer esta invitación, Moisés tuvo que dejar ciertas actitudes, como por ejemplo, una de ellas, aprender a ser humilde. Aprender a ser reverente. Aprender a identificarse con aquel que lo llamó. Y lo llamó para cumplir una misión sagrada. Nosotros en este mundo tenemos que ser vestidos de humildad. Tenemos que caminar con Cristo. La humildad no implica que debemos de ser enanos intelectuales, que no debemos de tener aspiraciones. No. El llamado que Dios nos hace a todos, estimado amigo, tú que nos estás viendo, Dios quiere ponerte en el mejor lugar. Dios, así como a José, lo puso como gobernador. A Daniel lo puso en el lugar muy especial para ser gobernador, para poder ayudar a un hombre que necesitaba ser guiado por Dios. Quiere decir entonces, cuando tú y yo nos acercamos con humildad a Dios, Dios nos va preparando para estar con Él. El llamado de Dios a Moisés fue para que él sea el instrumento de Dios, que él sea usado por Dios. Hay algo tan interesante en la palabra de Dios. Dice así, Santiago capítulo 4, el versículo 10. Humillaos ante el Señor, y Él os exaltará. Humillaos. Esta palabra nos ayuda también a recordar el caso de Moisés. Dios le dijo a Moisés, tú solamente tienes que decir, no tienes que golpear la roca. Solo di y fluirán las aguas. Pero él demostró de alguna manera su soberbia. ¿Cuál fue el resultado? Golpear la roca. ¿Saben que nada nos produce a nosotros de ser autosuficientes? La vanidad, el título, nada de esto. Porque Dios no nos puede capacitar para ser sus instrumentos cuando demostramos esta actitud. Pero Dios desea que seamos humildes, que dependamos de Él, porque el Señor nos ha llamado para que nuestro orgullo pueda morir y seamos los instrumentos de Dios. La mayor obra que el Señor quiere hacer por medio del Espíritu Santo es revestirnos de humildad. ¿No cree usted? ¿Cuántas veces hemos visto algunos miembros de iglesia, personas, mostrar más el título que mostrar a Dios? El llamado que Dios nos hace a todos nosotros hace de que el Espíritu Santo haga morir nuestro orgullo, haga morir ese yo y podamos presentar a Cristo. Podamos decir, aquel Dios quien nos redimió es ese Dios quien tiene que entronizarse en nuestra vida. El orgullo produce complacencia propia, produce en nosotros a veces pérdida. Debemos de hacer de la obra de Dios con humildad. Hacer de la obra de Dios una obra que conduzca el Espíritu Santo a nuestra vida. La mano de Dios
seguirá guiando su obra. Dios hará lo mejor por cada uno de nosotros. Pero hay algo que te pide a ti, así como le pidió a Moisés. Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Dice, humillaos. Porque el Señor quiere exaltarnos, porque el Señor quiere ponernos en el lugar cuando Él crea que ya estamos preparados para ubicarnos en el lugar. La obra de Dios requiere humildad, requiere mansedumbre. Debemos de someternos a Él, vestirnos de la mansedumbre y de la humildad de Cristo. Habrá un mayor gozo en servir a Dios, en servir a su obra. Jesús no se equivocó al decir a los discípulos y también a nosotros. Mateo capítulo 23, el versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren cómo alcanzó el éxito Daniel, porque dependió de Dios. Moisés más tarde tiene ese encuentro, esa relación con Dios. Ahora él entiende de que por sí solo nada puede hacer. La palabra de Dios registra como el hombre más humilde de la tierra. Pero el Espíritu Santo ha ido haciendo su obra en la vida de él. El egoísmo y la autosuficiencia cierran la puerta de nuestro corazón en contra de Jesús. ¿Te has dado cuenta de esto? La autosuficiencia cierra la puerta de nuestro corazón. Y también cierra a ese Dios, porque no estamos hablando de Dios, estamos presentando lo nuestro. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 57, el versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mi amigo y mi hermano, ¿dónde estamos ubicados nosotros? ¿En qué lugar te puso Dios? ¿Y cómo Dios desea ponerte en un tiempo futuro? El Señor tiene hombres designados que Él usará en su obra tanto como ellos, que se lo permitan a Dios, que puedan decirle, Señor, deseo servirte, deseo hacer lo mejor en mi vida, pero no puedo hacer sin someterme a ti, porque tú nos vas a mostrar la humildad y la mansedumbre. La humildad es profundamente necesitada en la vida de todos nosotros. Con humildad podremos acercarnos a los pies de Cristo. Podremos decir a nuestro Dios, límpiame de todo pecado. Transforma, Señor, esta vida. Transforma, Señor, este carácter. Transforma todo lo que soy. Y Él lo hará. Por eso es que Él dijo, voy a enviar un consolador. Y sabemos que ese consolador es Cristo. Apreciado amigo y hermano, estamos seguros de algo tan esencial. Moisés se rindió a los pies de Dios. Comprendió que su llamado para el ministerio era un ministerio no tan fácil. Pero estaba Dios. Muchas veces Moisés lloró por su pueblo y lloró por sí mismo.
se sintió incapaz, impotente de poder hacer la obra que Dios le había encomendado. Hermanos, nos corresponde a nosotros servir a Dios con humildad. En el cargo que Dios te puso, sirve a Dios con humildad. Los ángeles se comunicarán contigo porque estás demostrando esa dependencia de Él. Pueden colocarte en un terreno ventajoso. Entonces nuestro ministerio estará lleno de alegría. Estarás satisfecho de servir a Dios. ¿Dónde estás? El Señor quiere hacerte útil. El Señor muchas veces te invita, no en el lugar que tú esperabas, pero el Señor te sigue llamando. Hechos capítulos 20, el verso 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Miren lo que está diciendo la palabra de Dios. Los hombres de Dios tienen que servir a Dios con toda humildad. Algunas veces tenemos que llorar como Moisés, porque nos sentimos impotentes para dirigir la iglesia. Pero recuerda que Dios está contigo. Colosenses capítulos 3, el versículos 12. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si Dios nos llamó para servirle, lo estás haciendo con humildad. Estás cuidando el rebaño de Dios. Estás pastando las ovejas en el monte de Dios. Estás alimentando al pueblo de Dios. Nosotros que hemos sido llamados, hemos sido separados del pecado. Hemos sido apartados para algo sagrado como Moisés fue apartado. Nosotros necesitamos la dirección de Dios. Cuando oigamos la voz de Dios vamos a ser susceptibles al movimiento del Espíritu Santo. Él va a hacer una obra poderosa en nuestra vida. Dios podrá conducirnos cuando alcanzamos la humildad y ser moldeados por el Espíritu Santo. Entonces podremos decir: con humildad serviré al Señor, porque voy a vestirme con humildad, voy a vestirme con mansedumbre, porque los escogidos de Dios son santos y amados por ese Dios quien nos llamó. Mi amigo y mi hermano, ¿has sentido el llamado de Dios? Quita tu calzado al lugar donde tú vayas, que es el altar de Dios, el santuario de Dios. Anda de la mejor manera. Si los sacerdotes tenían un traje muy especial, nosotros a la casa de Dios tenemos que ir de manera especial, con reverencia, con humildad. Nadie puede ir a alguna autoridad con una playera. Si no, hacemos lo mejor para poder presentarnos. Esta mañana quiero invitarte, cuando tú vayas al santuario de Dios, recuerda, el lugar donde tú estás, santo es, porque la presencia de Dios santifica el lugar. Si tú vas los días domingos o cualquier otro día al santuario de Dios, anda con reverencia, acércate con humildad. Y si tú tienes luchas con el orgullo, sé que el Señor podrá vencer, porque el Espíritu Santo transformará nuestra vida. ¿Me permite hacer una oración? Le invito, estimado amigo que nos ve y amigos que nos oyen, a decirle: Señor,
En verdad, el lugar donde nosotros estemos es un lugar santo porque tu presencia lo santifica. Oremos. Gracias, querido Padre, porque logramos entender una vez más el lugar preparado para Dios es un lugar santo. Enséñanos a ser humildes y reverentes, a ser constantes en la oración y pedir que el Espíritu Santo nos use, nos transforme y todos nosotros como líderes de iglesia estemos en tus manos. Podamos decirte, Señor, danos las fuerzas para poder dirigir tu obra en esta tierra. Bendice a los ancianos de la iglesia, a los líderes, que conduzcan con amor y con humildad. Y con reverencia podremos adorar a nuestro Dios eterno, a ese Dios que un día lo veremos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.